Salvador Estuardo González, alias Eco, relata su participación en el gobierno de Otto Pérez y Roxana Valdetti y reconoce los señalamientos de enriquecimiento ilícito. Lluvias siguen golpeando el territorio nacional y sus efectos son desastrosos. Transformando Vidas, una iniciativa de apoyo al sector privado para combatir el cáncer. Y en noticias del mundo, Colombia y Nicaragua se enfrascan en un reclamo diplomático por varios territorios marítimos. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poroj. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para hoy lunes 28 de septiembre de 2015. De inmediato vamos a iniciar con lo más relevante esta hora, la audiencia de declaración de Salvador Estuardo González, alias Eco, uno de los integrantes de la red de defraudación aduanera conocida como La Línea. Él afirma que sí se reunió con el presidente Otto Pérez, también con la ex vicemandataria Roxana Valdetti. Además vincula a Claudia Méndez, afirmando que ella también habría recibido dinero en efectivo. Señala que tanto el presidente como la vicepresidenta en ese entonces recibían al menos el 50% de las ganancias de la red de defraudación aduanera conocida como La Línea. Vamos entonces a la audiencia. Esta es totalmente en vivo allá en la Torre de Tribunales y escuchamos las declaraciones de Salvador Estuardo González, alias Eco. Y él me dijo, el teniente Jerez. Y yo le dije, mira, le dije entre broma y molesto, le dije, no me estás poniendo atención. Te estoy diciendo que se llama Javier Ortiz. No, me dijo, no se enoje, ese es el apodo que él tiene, así le dicen a él. Ah, pues no sabía, le dije. Y Jorge me comenta más o menos un poco lo que había ocurrido años atrás con él. Evidentemente me quedé sorprendido y bueno, di el tiempo. Al llegar las 2 semanas, ¿ya? Me junto con Javier de nuevo y le pregunto, mira Javier, a vos te decían teniente Jerez, y él me comenzó a hacer ver que efectivamente así era y me hizo ver más o menos la situación que le había tocado vivir y que él estaba en este proyecto porque él había llegado ya a un acuerdo con la embajada americana de participar, que él no iba a poner en riesgo su estatus que había alcanzado en el caso que había estado él involucrado hacía años y que pues no se iba a meter así nada más, sino que había llegado ya a un acuerdo, que la embajada americana estaba al tanto de que él participaba en este proyecto de recaudación en las aduanas de Guatemala. Con lo que me había dicho Jorge de que había pasado, con que él me lo ratificó que había pasado, y haciendo un poquito de gestión investigativa que sí pasó, dije, bueno, sí es cierto que el caso en el que estuvo es una situación complicada, y suena lógico que él me diga que él no se va a meter a esto si no tiene, en ese caso, que yo le creí, la anuencia de la embajada americana. No le cuestioné ni le dije, déjame ver, tráeme un documento, en absoluto. Yo creí que así era. Le entregué la unidad de radio con la que nos comunicábamos anteriormente con Osama, se la entregué a él. Ahí quería hacer yo la argumentación de por qué Eco, pero ya se la dije. Entonces ahí cualquier cosa busca Eco Golfo, que es Estuardo González, solo que en alfabeto fonético. Y perfecto. Como ella me había hecho ver que el tema que él había aceptado incluía hacer algo integral, me hizo ver que además del tema de aduanas, que eso lo iba a gestionar él, que también iba a involucrar a una persona que era la persona que experta en la parte de los impuestos internos. Para esa segunda reunión, que fue 2 semanas después de la primera, ya fue acompañado de Miguel Ángel Lemus, a quien me presentó y me dijo que pues era su persona de confianza, que tenía muchos años de conocerse y que pues cualquier cosa con él se podía trabajar también. Y así comenzamos. Sí recuerdo que él me manifestó que se iba a hacer todo lo posible porque las variantes entre el anterior responsable y él se
fueran suficientes y que se dieran cuenta de que él había hecho esto y que la recaudación iba a subir muchísimo. Sí recuerdo también que me pidió que estuviera al tanto de reunirnos de nuevo, porque se iba a ver la necesidad de nuevo de hacer evaluación de las personas que estaban en las aduanas y que fueran personas afines a este proyecto. Él me decía que se había perdido por completo la integridad del empleado aduanero, que quienes de alguna manera gestionaban las aduanas ya no eran los empleados aduaneros, sino que los importadores, y que eso no le parecía, y que de plano eso lo había promovido muchísimo más Osama, y que etcétera, etcétera, que él iba a retomar y a darle al empleado aduanero su lugar, y que lo que correspondía era hacer los cambios necesarios. Se habló incluso de los que están y se mueven, los que están y se promueven, y los que no están y que había que ponerlos. Entonces tuvimos varias reuniones en diferentes lugares, en Domino's, no, ¿cómo se llama? Dunkin' Donuts, nos vimos una vez, en Tapas y Cañas. Todo eso se lo estoy diciendo no solo porque así fue, sino porque obra en el expediente que pude ver. Pero también fui a la que era la Boutique Emilio. En la Boutique Emilio, que creo que fue la primera reunión después de que nos reunimos en las oficinas que le mencioné del señor Chévez, me presentó a Giovanni Marroquín Navas, ¿ya? Diciéndome que Giovanni era la persona en la que él confiaba para poder llevar a cabo una propuesta formal y decente de una transformación de lo que había en ese momento en las áreas o las otras intendencias que manejan los impuestos internos. Y conocí yo a Giovanni en esa oportunidad, y como le digo, estuvimos llevando varias reuniones. Le mentiría si le digo cuántas, porque no lo sé, pero en las reuniones regularmente coincidíamos Javier, Giovanni, Miguel y su servidor. Lo que sí le puedo decir es de que fueron muchísimas en donde se vio currícula, personas que le dije, mira, estos ni los pongamos. Recuerdo que había la propuesta de poner a alguien de administrador de aduanas, y cuando yo vi el currículum, pues yo le dije que no procedía, que eso iba a ser un reparo, y se cambió. A través del tiempo se llegó a construir una propuesta formal, ¿ya? Que en forma de borrador la fuimos a discutir, y dije, bueno, perfecto, pero tratemos la verdad de hacerlo lo más profesional posible. Y recuerdo que se hicieron carteles de considerable tamaño para poder ver los organigramas que se estaban recomendando trabajar o ajustar, de las aduanas que se fueran a considerar y de las personas que estaban hasta por colores, cuáles iban a ser removidos, cuáles iban a ser ascendidos y cuáles iban a ser incluidos que estuvieran afuera, etcétera. Pero se hizo tanto de las aduanas como de las gerencias que estaban a cargo del control de los impuestos internos. Y cuando ya pensamos que estaba lo mejor que se pudiera para presentar, solicitamos una reunión con el presidente de la República. Como ya le dije, y perdón, y no lo tome mal, pero no recuerdo la fecha en que se dio esa reunión, señor juez. Pero le puedo confirmar que en esa reunión, en el orden en que estábamos, estaba el señor presidente a mi mano derecha, el señor presidente Pérez Molina. Inmediatamente después estaba Giovanni Marroquín, luego estaba Carlos Muñoz, a la derecha de Carlos Muñoz estaba Claudia Méndez Asensio, y a la derecha de Claudia Méndez estaba su servidor. Esta reunión se dio en la casa presidencial también, solo que esta vez no fue en las oficinas donde había sido las anteriores, sino que fue en una sala más lejana del despacho, y sí recuerdo que había una piscina. Si me dicen que lo lleve, incapaz porque lo llevan a uno ahí, pero lo que le puedo decir es que había una piscina al fondo. La reunión comenzó, pues al ratito de que ya estábamos ahí, que comentamos un poquito qué tal están y no sé qué, no sé cuánto, nos presentamos. Y la reunión comenzó con la intervención de Giovanni Marroquín, quien le hizo ver a Carlos Muñoz de una forma, yo me asusté quizá, pero contundente y dura, si quiere verlo de esa manera. No sé si las palabras son las idóneas, pero son las que voy a utilizar en este momento, de que él creía que lo que estaba haciendo Carlos era mejorable fácilmente, y que le parecía raro que lo estuviera manejando de esa manera, etcétera, y que él proponía
tal cosa. E hizo una propuesta. Obviamente no fue así de rápido, pero le hizo la propuesta, habló con el presidente, le dijo, mire, presidente, yo lo que considero necesario hacer en el tema de los impuestos internos para que de verdad comencemos a ver un incremento en la recaudación, tanto del IVA como del ISR, hacer estos cambios aquí, aquí y allá. Terminó de exponer Giovanni y le comencé a hablar yo del tema de las aduanas, que es lo que ya habíamos hablado en las distintas reuniones que les menciono que tuvimos, en donde se hizo ver que era necesario los cambios en algunas aduanas, cuyo objetivo era poner a personas que se suponía eran idóneas para eso. ¿Dicho por quién? En este caso por Javier Ortiz, y en su momento por Osama. Yo no conocía a nadie de las personas que se estaban promoviendo. Lo que sí conocía era lo que decía la currícula, entonces lo veía y decía este sí, este no. Pero ese día, donde ya participamos los que ya le mencioné con el presidente, yo le expliqué, mire presidente, le dije, esto es así, 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 de acuerdo a lo que me ha dicho la gente que está a cargo de las aduanas, esto es necesario, incluso aquí le traigo, le mostré lo que llevábamos, y como repito, no así de rápido, pero terminé de hacer la exposición. Sí me hizo ver que eran bastantes cambios, yo le dije, mire, yo desde el principio le hice ver que no soy experto en esto, pero esto es lo que recomiendan las personas que pusieron a cargo del proyecto. Bueno, perfecto. Entonces le preguntó el señor presidente a Carlos Muñoz, Carlos, ¿qué opina? Le dijo. Entonces Carlos le dijo, mire, presidente, en lo que ha dicho Giovanni, esos son más o menos los cambios que yo también tenía previsto hacer. No le veo ningún problema, solo hay una persona que tal vez no sea la que yo sugeriría, etcétera, pero eso no es un tema que va a ser difícil de resolver, nos ponemos de acuerdo y ya. Y de las aduanas, le dijo, mire presidente, ahí sí yo quisiera que Claudia sea la que se manifieste, porque yo lo que espero de lo que Claudia vaya a hacer ahí son resultados. Yo de ahí no quisiera tocar nada, presidente, le dijo, y que sea Claudia la que diga. Entonces yo volví a ver a Claudia y Claudia le dijo al presidente, mire, yo quisiera que me dé una semana para analizar estos cambios, porque son muchos y yo quiero ver que no haya ningún problema con incumplir en alguna de las cosas que se están proponiendo en términos de lo que internamente debe de hacerse en SAT. Entonces le dije, mire, estoy de acuerdo, Claudia, pero se hizo más o menos la revisión de los perfiles y todo. Entonces el presidente dijo, perfecto, entonces en una semana, ¿ya? Él nos pidió que por favor fuéramos lo suficientemente efectivos y eficientes en esto, pero que diéramos la semana que se estaba pidiendo. Pasó la semana y yo le chateé al presidente y le dije que si tenía alguna novedad, alguna noticia. Me dijo que no, que todavía no tenía ninguna noticia. Es obvio que al día de hoy algunas cosas que yo no sabía ya las sé y me toca decirlas porque considero necesario manifestarme sobre eso. Dentro de una de las cosas que pude leer, hay una llamada que le hace Juan Carlos Monzón a Carlos Muñoz, donde le dice que los dos que están ahí de anteojitos, entonces le dice Carlos, uno fortachón y el otro, me imagino que el otro que no era fortachón era yo, pero entonces le dijo que los dos estaban fuera. Eso yo no lo sabía, ¿ya? Eso no lo sabía hasta obviamente ya estar detenido. ¿Y por qué lo menciono? Pues porque de plano cuando ya ellos toman esa decisión, y me refiero a ellos porque debo de suponer que la señora vicepresidenta estaba al tanto de eso, y asumo que el presidente también, y estas son cuestiones directamente que no le puedo corroborar, pero deduzco que así es, no me iba a dar respuesta después de una semana, si ya habían decidido ellos que no existieran más cambios, o que no se involucrase ninguno de los dos que llegaron ese día de anteojos. Pero como yo no lo sabía, seguí insistiendo, porque yo creía, y en mi mente seguía estando, de que eso podía ser beneficioso para el tema de la recaudación. Y entonces mis reuniones de los miércoles, que ya había comentado que eran de la entrega de información o rendición de cuentas de la actividad que yo desarrollé para las empresas de la señora Roxana Valdetti, aprovechaba los miércoles para decir, mire, no sabe nada todavía, o pregúntenle, etcétera. Y quizá de las 2 veces que él se recuerda que llegué, más de esas 2 veces que le dije, mire, ¿qué pasó? Y en una de esas subo yo a la oficina del señor presidente